Hay una fecha en el calendario mexicano que no se parece a ninguna otra fecha en el mundo. Una fecha en la que millones de personas no huyen de la muerte, sino que la abrazan, la invitan a su mesa, le ponen flores, le cantan, le ríen. Eso, señoras y señores, no sucede en ningún otro lugar del planeta como sucede en México. Y hoy, en este especial que hemos preparado con mucho cuidado y respeto, vamos a contarles una historia. Una historia que tiene miles de años de antigüedad. Una historia que comenzó mucho antes de que existiera México como lo conocemos hoy. Una historia que cruzó océanos, sobrevivió conquistas, resistió prohibiciones. Y que hoy es reconocida por las Naciones Unidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estamos hablando del Día de los Muertos. Pero no del Día de los Muertos que muchos conocen de películas o de Halloween. Estamos hablando del verdadero Día de los Muertos, del que nació en estas tierras, del que viene de nuestros abuelos, del que lleva en sus raíces la memoria de civilizaciones enteras. ¿Por qué es importante que usted sepa esto? Porque en los últimos años, esta celebración ha sido malentendida, mezclada con otras tradiciones, y en algunos casos, hasta copiada por culturas que no comprenden su verdadero significado. Y hay algo que necesitamos dejar muy claro desde el principio. El Día de los Muertos no es el Halloween mexicano. Son dos cosas completamente distintas, con orígenes distintos, con significados distintos, con propósitos distintos. Y en este video les vamos a explicar exactamente por qué. Lo que van a conocer en este especial. A lo largo de los próximos 45 minutos aproximadamente, vamos a llevarlos en un viaje. Un viaje que comienza hace más de 3000 años. En los tiempos en que los olmecas, los mayas, los zapotecas y los aztecas, también conocidos como mexicas, habitaban estas tierras. Vamos a contarles cómo nació esta celebración, quiénes la inventaron y por qué, qué pasó cuando llegaron los españoles, cómo sobrevivió a siglos de cambios e imposiciones, cómo llegó a ser lo que es hoy, y qué sigue para esta tradición en el futuro. Quédense con nosotros. Esta historia merece ser conocida, contada y respetada. Comenzamos. Para entender el Día de los Muertos, hay que entender primero cómo pensaban nuestros antepasados sobre la vida y la muerte. Y aquí viene algo que puede sorprenderlos. Para los pueblos indígenas de Mesoamérica, la muerte no era el final. Era una transición. Era el paso hacia otro estado del ser. Era, en muchos sentidos, una continuación de la vida, pero en otro plano. Una visión del mundo completamente diferente. Imagínense por un momento que ustedes no le tienen miedo a la muerte, que no la ven como algo oscuro o terrible, sino que la ven como una vecina, como alguien que vive del otro lado de una puerta muy delgada, y que una vez al año, esa puerta se abre. Eso es exactamente lo que creían nuestros antepasados. Para los pueblos mesoamericanos, el universo estaba dividido en planos o niveles. Había un plano para los vivos. Había planos para los muertos. Y había momentos especiales en el año en que esos planos se comunicaban. ¿Cuándo comenzó todo esto? Los arqueólogos y los historiadores han encontrado evidencias de rituales funerarios en Mesoamérica que tienen una antigüedad de más de 3000 años. 3000 años. Para que tengan una idea de cuánto tiempo es eso. Cuando comenzaron estos rituales, no existía Roma. No existía Grecia en su época de esplendor. No existía casi nada de lo que hoy conocemos como historia occidental. Los olmecas, considerados la civilización madre de Mesoamérica, ya practicaban rituales relacionados con la muerte y los ancestros. Luego vinieron los mayas, con sus complejas creencias sobre el inframundo que llamaban Xibalbá, y más tarde, los mexicas o aztecas, que tendrían el sistema más elaborado de celebraciones a los muertos que ha conocido esta región, el Mictlán, la tierra de los muertos. Para los mexicas, cuando una persona moría, su alma emprendía un viaje de 4 años a través de 9 niveles del inframundo, un lugar que ellos llamaban Mictlán. Y ese viaje no era sencillo. El alma tenía que cruzar ríos, atravesar vientos helados, pasar por desiertos y superar pruebas terribles. Por eso, cuando alguien moría, sus familiares tenían la responsabilidad de ayudarle en ese viaje. Le ponían comida para el camino, le ponían agua,
Le ponían sus objetos favoritos. Le ponían un perro de barro, porque según la creencia, el perro guiaba al alma a través del río más grande del inframundo. Y el señor de ese lugar, el dios del inframundo, se llamaba Mictlantecutli, y su contraparte femenina se llamaba Mictecacihuatl, la señora de los muertos. ¿Les suena familiar ese nombre? Hoy en día, muchos la conocen como la Catrina, aunque eso, como veremos más adelante, tiene su propia historia fascinante. Ahora viene la parte que muchos no conocen, la parte que no enseñan en las escuelas, la parte que explica por qué el Día de los Muertos es como es. Los meses sagrados en el calendario mexica. Los mexicas tenían un calendario religioso muy preciso, un calendario que dividía el año en 18 meses de 20 días cada uno, y dentro de ese calendario, había momentos específicos del año dedicados a honrar a los muertos. 2 de esos meses son especialmente importantes para nuestra historia. El primero se llamaba Miccailhuitontli, que en náhuatl significa algo parecido a la pequeña fiesta de los muertos. Este mes estaba dedicado principalmente a los niños que habían fallecido. El segundo se llamaba Huey Miccailhuitl, que significa la gran fiesta de los muertos. Este mes estaba dedicado a los adultos fallecidos. Y estas celebraciones, señoras y señores, caían aproximadamente en el mes que hoy conocemos como agosto. No en noviembre. Eso es importante recordarlo, porque el cambio al 1 y 2 de noviembre vino después. Y en ese cambio hay una historia de resistencia que les voy a contar ahora. La llegada de los españoles, choque de dos mundos. El año es 1519. Hernán Cortés y sus soldados llegan a las costas de lo que hoy es México. Y con ellos, llegan también sus creencias, su religión y su visión de la muerte. Para los españoles, hablar con los muertos era cosa del diablo. Los rituales indígenas les parecían cosa de paganos. Y uno de sus primeros objetivos fue acabar con esas prácticas. Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos llegaron a evangelizar a los indígenas. Y se encontraron con algo que los desconcertó profundamente. Los indígenas no le temían a la muerte. La celebraban, la honraban, la invitaban. La estrategia de los frailes, mezclar para conquistar. Los frailes se dieron cuenta de algo muy pronto. Era casi imposible erradicar estos rituales por completo. Los indígenas llevaban miles de años celebrándolos. Estaban profundamente arraigados en su cultura, en su identidad, en su alma. Entonces tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre. En lugar de prohibir completamente los rituales, decidieron mezclarlos con las festividades católicas. En el calendario cristiano, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Los frailes comenzaron a promover que las celebraciones indígenas de los muertos se trasladaran a esas fechas. Así, poco a poco, los rituales prehispánicos comenzaron a mezclarse con las tradiciones católicas. Y de esa mezcla, de ese encuentro de dos mundos, nació lo que hoy conocemos como el Día de los Muertos. Lo que sobrevivió, la resistencia cultural. Pero aquí viene algo extraordinario, algo que demuestra la fortaleza del espíritu mexicano. Los indígenas aceptaron la forma externa del catolicismo, pusieron santos en sus altares, usaron las fechas del calendario cristiano, adoptaron algunos símbolos europeos, pero por dentro, siguieron honrando a sus muertos a su manera, siguieron poniendo comida y agua en los altares, siguieron usando el cempasúchil, la flor del muerto, siguieron creyendo que los espíritus regresan una vez al año, siguieron hablándole a sus difuntos como si estuvieran presentes. No fue una rendición, fue una resistencia disfrazada de aceptación. Un pueblo que encontró la manera de conservar su identidad dentro de un sistema que quería borrarla. Pero entonces, ¿cuándo exactamente empezó a llamarse Día de los Muertos? Esa es una pregunta que los historiadores siguen estudiando y debatiendo. Y es importante que lo sepamos, no hubo un momento exacto, una fecha precisa en que alguien dijo, a partir de hoy, esto se llamará el Día de los Muertos. Fue un proceso gradual, un proceso que tomó décadas y hasta siglos. Del virreinato a la independencia, durante el periodo virreinal, que duró aproximadamente 300 años,
la celebración fue evolucionando poco a poco. En algunos lugares del país se mantuvo más indígena, en otros se volvió más católica, y en la mayoría de los lugares se convirtió en esa mezcla única que hoy conocemos. Con la independencia de México en 1810, algo comenzó a cambiar. Los mexicanos empezaron a buscar su identidad propia, a separarse de España no solo políticamente, sino culturalmente. Y en ese proceso, las tradiciones indígenas comenzaron a ser vistas con nuevos ojos. Ya no como algo vergonzoso o atrasado, sino como parte del alma mexicana. José Guadalupe Posada y la Catrina, una imagen que definió una tradición. A finales del siglo XIX y principios del XX, un grabador mexicano genial cambió para siempre la imagen del Día de los Muertos. Su nombre era José Guadalupe Posada. Posada creó ilustraciones satíricas de calaveras vestidas con ropa elegante. Calaveras que se burlaban de los ricos, de los políticos, de los presumidos. Era una crítica social disfrazada de humor negro. Una de esas ilustraciones mostraba a una calavera femenina con sombrero de plumas. Posada la llamó simplemente la calavera garbancera, una burla a las mujeres indígenas que intentaban parecer europeas. Pero décadas después, el muralista Diego Rivera tomó esa imagen y la incorporó a uno de sus murales famosos en el Palacio Nacional. Le agregó un cuerpo, la pintó de cuerpo entero, y fue su esposa Frida Kahlo quien le dio el nombre que hoy todos conocemos: la Catrina. Hoy, la Catrina es uno de los símbolos más reconocibles del Día de los Muertos en todo el mundo. Una imagen que comenzó como crítica social y se convirtió en ícono cultural. El siglo XX, del campo a la ciudad. Durante muchos años, el Día de los Muertos fue principalmente una celebración rural. Se celebraba sobre todo en los estados con mayor población indígena: Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas. En las grandes ciudades, la celebración era mucho más modesta. Incluso había quienes la veían como algo anticuado, de gente pobre o sin educación. Eso comenzó a cambiar a mediados del siglo XX. Con el crecimiento de las ciudades, con la migración del campo a la ciudad, muchas personas se llevaron sus tradiciones consigo. Y poco a poco, el Día de los Muertos fue ganando espacio en las ciudades. El reconocimiento internacional, UNESCO, 2003. Pero el momento que verdaderamente puso al Día de los Muertos en el mapa mundial llegó en el año 2003. Ese año, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró al Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue un reconocimiento histórico, un mensaje al mundo entero. Esta tradición no es solo de México, es de la humanidad. Es parte del patrimonio cultural que todos debemos proteger y respetar. Hoy en día, el Día de los Muertos es una de las celebraciones más fascinantes y coloridas del mundo. Se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, aunque en algunas comunidades comienza desde el 28 de octubre. El altar, el corazón de la celebración. El corazón del Día de los Muertos es el altar, también conocido como ofrenda. Y cada elemento del altar tiene un significado específico. El cempasúchil, la flor amarilla y naranja intensa, se usa porque, según la tradición, su aroma guía a los espíritus desde el mundo de los muertos hasta el altar. Las velas iluminan el camino para que los difuntos puedan encontrar su lugar. El agua y la comida están puestos para que el espíritu, que viene de un largo viaje, pueda descansar y alimentarse. Las fotografías de los difuntos son el centro del altar. Son el vínculo entre los vivos y los muertos. El copal, ese incienso sagrado que los indígenas han usado por miles de años, se quema para purificar el espacio y guiar a los espíritus. El pan de muerto, ese pan dulce esponjoso con su azúcar rosada y sus formas de huesos, es un elemento que tiene su origen en una mezcla de tradiciones indígenas y europeas. La celebración en los panteones. Pero quizás la imagen más emotiva de todo el Día de los Muertos no ocurre en las casas. Ocurre en los cementerios. En comunidades de Oaxaca, Michoacán y muchos otros estados, las familias van al cementerio la noche del 1 al 2 de noviembre. Llevan flores, llevan comida, llevan músicos. Se sientan junto a las tumbas de sus seres queridos y pasan la noche ahí, platicando con ellos, recordándolos, llorando a veces, riendo otras. Para quien lo ve de afuera,
puede parecer extraño. Para quien lo vive desde adentro, es uno de los momentos más profundamente humanos que existen. Y ahora viene algo que muchos mexicanos sienten con preocupación. Porque el Día de los Muertos enfrenta hoy desafíos que nuestros antepasados nunca imaginaron. El desafío del Halloween. Desde mediados del siglo XX, el Halloween comenzó a ganar terreno en México. Primero en las ciudades de la frontera norte, luego en las grandes ciudades. Y hoy, en muchos lugares, especialmente entre los más jóvenes, el Halloween compite directamente con el Día de los Muertos. Disfraces de monstruos, calabazas decorativas y el trick or treat se mezclan ahora con los altares y el cempasúchil. Y hay quienes se preguntan: ¿estamos perdiendo nuestra tradición? ¿Estamos dejando que algo ajeno reemplace algo que es nuestro? El desafío de la comercialización. Otro desafío es la comercialización. Desde que la película de animación Coco, de Disney y Pixar, fue lanzada en 2017, el interés mundial por el Día de los Muertos se disparó. Eso tiene su lado bueno. Más personas en el mundo conocen y respetan esta tradición. Pero también tiene su lado preocupante. Empresas de muchos países venden productos con imágenes del Día de los Muertos sin entender, y a veces sin respetar, el significado profundo de esta tradición. La Catrina se convirtió en decoración de Halloween en tiendas de todo el mundo. Los altares se volvieron tendencia en redes sociales. ¿Y eso es bueno o malo? Esa es una pregunta que los propios mexicanos están debatiendo. La respuesta de las comunidades indígenas. Frente a todos estos desafíos, muchas comunidades indígenas han respondido con algo muy poderoso. Volviendo a sus raíces, recuperando las tradiciones que casi se perdieron, enseñando a sus hijos y nietos el significado verdadero de cada elemento del altar, recordándoles que el Día de los Muertos no es una fiesta de terror, sino una celebración de amor, un acto de memoria, una forma de decirle a quienes se fueron: aquí seguimos, no te hemos olvidado. Posibles escenarios para el futuro. Los expertos en cultura y tradiciones tienen distintas opiniones sobre lo que viene. Algunos creen que el Día de los Muertos sobrevivirá cualquier desafío, como ha sobrevivido todos los anteriores. Tiene 3000 años de historia. No va a desaparecer fácilmente. Otros advierten que si no se educa a las nuevas generaciones sobre el verdadero significado de la tradición, con el tiempo puede vaciarse de contenido y convertirse en puro espectáculo. Y hay quienes proponen un camino intermedio: celebrar el Día de los Muertos con toda su riqueza tradicional, y al mismo tiempo, abrirlo al mundo con orgullo y sin complejos. Hemos llegado al final de este especial. Y si hay algo que queremos que se lleven de todo lo que hemos contado hoy, es esto. El Día de los Muertos es uno de los legados más extraordinarios que la humanidad ha producido. No porque sea bonito, no porque sea colorido, no porque sea fotogénico para las redes sociales, sino porque nos recuerda algo que la vida moderna nos ha hecho olvidar. Que los que se van no se van del todo, que el amor no termina con la muerte, que recordar es una forma de amar, que sentarse junto a una tumba y platicarle a alguien que ya no está. No es locura, es humanidad en su forma más pura. Esta tradición nació de pueblos que no tenían computadoras, ni teléfonos, ni hospitales modernos, pero que entendían algo profundamente: que vivir bien implica saber despedirse, que una sociedad sana es la que honra a sus muertos, que la memoria de los que se fueron es el suelo sobre el que caminan los que quedan. Un llamado a ustedes: si usted tiene un altar en su casa, cuídelo. Si usted no lo tiene, quizás es momento de empezar uno. Si usted tiene hijos o nietos, cuénteles esta historia, la historia que acabamos de contarles hoy. Porque estas tradiciones no se preservan en los museos, se preservan en las familias, en las cocinas, en las mesas, en las conversaciones de las noches de noviembre. Compartan este video con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, para que más personas conozcan y respeten esta tradición que es orgullo de México y patrimonio de la humanidad entera. Denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos especiales, porque hay mucho más por contar. Gracias por estar aquí.
Gracias por respetar a sus muertos. Hasta la próxima.